Yupi. Creo que ahí estamos. Yes. Estamos en Facebook. Ok, bienvenida Pau. Por ahí apareció la Pau. Hola Pau. Ok, voy a compartir el Shantidashakam, que es los mantras de la paz, de Shanti, que se encuentran en el Taittiriya Aranyaka, que es un segmento de los Vedas. ¿Sí? Entonces, en Bhagavad Gita ya llevamos varios mantras de Shanti Mantra, así que podemos cantar los mismos. ¿Sí? Los que estamos cantando son Sahana Bhavatu Mantra. ¿Sí? Estamos cantando el primer Shanno Mitrash y Tat Chanyora Vroni Mahe. Esos son los tres Shanti Mantra que estamos cantando y que nos hemos aprendido. Este viernes vamos a aprender este otro Shanno Mitrash, que es muy similar a este, muy similar, pero hay algunos cambios. Por ejemplo, acá dice Avatu y aquí dice Avin. Acá dice Avatu y aquí dice Avid. ¿Sí? Y así. Hay algunas pequeñas diferencias. Entonces el jueves nos vamos a aprender ese otro Shanti Mantra. Entonces por ahora Sahana Bhavatu, el primer Shanno Mitras y Tachan Yora Vroni Mahe. ¿Ok? Para comenzar nuestro estudio con una disposición abierta, dispuesta, receptiva y en el caso del Bhakti Yoga, amorosa. Entonces nos sentamos de forma cómoda, con nuestra espalda recta, vertical, el pecho amplio, el corazón abierto, la mente dispuesta. Podemos cerrar un momento nuestros ojos, tomar una respiración profunda que llene nuestro pecho. Y con la exhalación dejamos aquello que no sirva para nuestro estudio a un ladito por un ratito. Con esta disposición positiva juntamos las palmas en el centro del pecho e invocamos auspiciosidad a través de la vibración sónica, a través de mantra. Primero ofreciendo nuestros respetos a los gurús y luego con Shanti mantras. Comenzamos. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shantish Shantish Shanti. Om Shanno Mitra Shanvaruna Shanno Bhavatvayama Shanna Indra Brihaspati Shanna Vishnurukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Varishami Ritam Varishami Satyam Varishami Mamavatu Tatvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. Om Tat Chanyora Vrni Mahe Gatam Yajnaya Gatam Yajnapataye
Dairi swastirastu naha swastir manushevyaha urdvam jigatu beshajam shanno astu dvipade shan chatushpade. Om Shanti 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 Hari Om. Bien. Muchas gracias, chiquillas. Podemos bajar nuestras manos. Gracias, como siempre, por compartir. Siempre es bonito verles. Ya. El Marcelo tenía hartos comentarios y hartas preguntas en la sesión número 2 y no está el Marcelo hoy día, po. Mala onda. Así que procederemos con lo que íbamos a pasar hoy, a menos que alguien haya quedado con dudas o comentarios de nuestro segundo encuentro. Buena. Yo tengo una pregunta de la sesión anterior. Vamos con todo. Aquí la anoté. Buena, ¿quién Mateo? Sí. Bacán. Habíamos dicho que cuando nosotros somos conscientes de algo, así como nosotros como conciencias purucha, la supraconciencia es consciente de esto indirectamente, ¿cierto? Yes. Entonces como que me queda la duda de la supraconciencia, ¿cómo es? O sea, a la vez es consciente directamente e indirectamente. Yes. Es consciente directa e indirectamente. Y cuando... ¿Cuál es la palabra que leímos? La vamos a buscar. Diga nomás, por mientras. Y cuando es consciente directamente, ¿como de qué medios se vale para hacerlo? Como no siempre necesita de puruchas para observar. Ajá. No, para nada. Entiendo lo que estás, o creo entender lo que estás preguntando. Si bien nosotros somos partículas de luz que permiten el brillo de la supraconciencia, no somos los únicos medios para tal propósito. De hecho, somos un mediocre, no en el sentido negativo de la palabra mediocre, sino que literalmente que estamos en el medio. Voy a compartir la pantalla para escribir 3 conceptos que son muy importantes para entender lo que estáis preguntando y que es muy bueno. La supraconciencia, o Ishvara, supraconciencia, tiene 3 energías, 3 Shaktis, con el propósito de la existencia, el propósito de la conciencia y el propósito del placer. ¿Sí? Entonces, la primera de estas Shaktis se llama Antaranga Shakti, que significa energía interna. Literalmente, Antaranga significa lo que está dentro, ¿sí? La parte del miembro que está dentro. Voy a escribir las 3 primero y luego voy a explicar un poquitito de qué se trata. La siguiente se llama Tatashta Shakti, que significa la energía marginal. Literalmente que está en el lindero. No sé muy bien cómo traducir esta palabra. Tata, esa primera palabra, tata,
hace referencia al borde entre el agua y la arena. El borde entre el agua y la arena es dinámico, ¿no? No hay un borde delimitado, pero sí hay agua y sí hay arena. Son dos cosas distintas. Pero el flujo que existe entre las dos es dinámico, ¿sí? Y a la tercera Shakti se le llama Bahiranga Shakti, que significa energía externa. ¿Ok? Como energía capilar, dice la Lili. Puede ser, puede ser. Energía capilar, me gusta. Energía capilar. Sí, puede ser. Entonces, estas son las tres Shaktis de la supraconciencia. Luego, Antaranga Shakti se divide en ciertos segmentos, ¿sí? Hladini, Sambit, Sandhini. Pero eso es específico. Lo importante a entender de Antaranga Shakti es que es la energía que provee directamente de placer y de conciencia a la supraconciencia, ¿sí? Es la energía que directamente, ahí está viste, como tú estabas preguntando, lo directo o lo indirecto. Esta es la Shakti que permite la percepción del placer directamente a la supraconciencia, la experiencia del juego que hablábamos la semana pasada, ¿recuerdan? En la semana pasada hablamos de dos conceptos, uno karma, esto lo vamos a escribir con otro color, con un color azul, bueno, karma versus lila, ¿sí? Karma significa acción que está forzada, es una acción que está determinada externamente, no solo internamente, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que actuar, tengo que trabajar es porque yo quiero, pero también porque estoy forzado a hacerlo, por alguna u otra razón, ¿sí? Eso es karma. Entonces, casi la totalidad, básicamente, de nuestras actividades en este plano es karma, ¿sí? Porque si bien tenemos una cierta intención a hacerlo, estamos cubiertas y cubiertos por filtros, las gunas, ¿sí? Sattva, Rajas, Tamas, que otro día podemos explorar un poquitito más en ellas. Estando cubierto por ellas, nuestras decisiones también están teñidas por estas gunas y por lo tanto no son completamente voluntarias o independientes. Nuestras decisiones y nuestras acciones están también teñidas con colores que no dependen de nosotros y que van a forzar una determinada reacción a nuestras acciones. ¿Ok? Entonces, karma es cualquier acción que sea forzada o que esté no solo determinada por la intención, sino que también determinada por factores externos, ¿sí? Y que me fuerza a recibir la reacción a tal acción. Eso es importante. Me fuerza a recibir la reacción a tal acción. Lila significa juego. Literalmente es un juego. A veces se le traduce como pasatiempo. Entonces, cuando hablamos de entidades absolutamente conscientes, que no están cautivas en el plano de la materialidad, esas entidades, en particular la supraconciencia, no tiene karma, y esto lo corrobora Patanjali también en el Yoga Sutra, sus acciones se determinan por lila, por juego, juegan, ¿sí? ¿Cómo es que ocurre el juego de Ishvara? A través de Antaranga Shakti. Es sus energías internas las que se movilizan, actúan de forma dinámica para promover la experiencia del placer en la supraconciencia y en aquellas entidades que se vinculan con ella. Esto es Antaranga. La otra, Bahir Anga Shakti, es la energía externa. Es una energía inerte, opuesta a la energía consciente. Entonces, por eso se llama Bahir Anga. Entonces, es muy similar a la idea de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un recurso propio que parece vivo tanto cuanto está en contacto con una energía superior. En este caso, la energía de la conciencia. Si la conciencia sale del cuerpo, entonces el cuerpo queda inerte, ¿sí? Entonces, de la misma forma,
la supraconciencia tiene esta energía externa que le permite manifestar este universo y las cosas que vemos en él. El fuego, el aire, la tierra, el agua, los sentidos. Todos estos elementos son externos, pues no son conscientes. ¿Sí? La supraconciencia también percibe esos elementos. ¿Ok? Pero no de la misma forma que percibe e interactúa con Antaranga Shakti, con la energía interna. En realidad, Bajiranga Shakti, la energía externa, somos nosotros, las jivas, las pequeñas entidades, quienes interactúan con esta energía. Ishvara, la supraconciencia, no interactúa con esta energía material, con esta energía externa. ¿Sí? Y finalmente Tatashta Shakti, la energía marginal. Bienvenida, Brinda. La energía marginal significa aquella energía... Gracias. Hola, hola. Hola, Ay, hola. Oli. Sorry la tardanza. Es la energía... Gracias. No hay problema. Estamos terminando ya, pero no ¿te cachai? No, no te creo, imposible, esto se alarga. No, imposible, ¿no? La energía marginal, entonces, es una energía que está entre los otros dos extremos, la energía interna y la energía externa. Esa energía marginal, ¿qué significa energía marginal? Que está siempre sujeta. Y esto es muy interesante. Está siempre sujeta o a la energía marginal, a la energía externa, o está siempre sujeta a la energía interna. Es decir, es capaz de absorberse en cualquiera de estas dos energías. Esta energía somos nosotros. ¿Sí? Somos una energía que es capaz de cautivarse por la materialidad, como cautivarse por el amor y la espiritualidad. Tenemos esa doble disposición. Por eso se llama Tatashta. Y en ese sentido, la supraconciencia percibe de forma indirecta. Por eso es que es importante entender que cuando hablamos de supraconciencia, si bien, y esto lo estudiamos en la segunda reunión, si bien vamos a estar hablando de una entidad singular, ¿sí? A esa entidad singular se le denota con el nombre Krishna, y hablamos un poquitito de eso, y hoy día voy a repasar un poco aquello. Eso no quiere decir que todo el resto de la realidad no sea parte también de esa verdad absoluta. ¿Sí? Entonces, esa verdad absoluta, o Advaya Jnana, esa conciencia no dual, incluye los mundos conscientes, incluye los mundos materiales, incluye a las entidades eternamente participantes de un juego trascendente, a esas entidades que eternamente juegan, o que básicamente lo que estamos diciendo, ¿no? Que eternamente tienen una acción independiente, pero participante de un juego amoroso, se les llama Jivan Mukta, ¿sí? O Mukta Jivas, que significa las entidades liberadas. Nitya Mukta también es otro nombre, eternamente liberadas. Y también incluye, la verdad absoluta incluye a las entidades que estamos cautivas en otro plano de existencia, en este plano de existencia, en un plano donde compartimos también con cosas. ¿Sí? No existe solo conciencia en este plano, también existen cosas. Entonces, todo aquello, mundos trascendentes, mundos materiales, entidades eternamente liberadas, entidades que están participando de este juego en este plano material, no este juego en realidad, porque para nosotros no es un juego, son parte de la verdad absoluta. Ahora, ¿cómo percibe la verdad absoluta? Es consecuente a estos tres niveles de energía. La energía interna es donde más participa la supraconciencia. La energía marginal es indirecta y Bajiranga Shakti es externa. Es una percepción externa. Nico, no sé si se responde tu pregunta o hay algo más allá en tu pregunta. ¿Sí? Sí, ahí va. Muy bien. Gracias. Bacán, súper. Es muy buena pregunta, porque no es que nosotros somos, entre comillas,
los instrumentos exclusivos para la supraconciencia percibir. Para nada. Pero eso no quiere decir que no seamos muy significantes en el gran esquema de la existencia. Somos muy significantes, pequeñitos. Y eso es bien interesante, ¿no? Cómo pueden coexistir estas dos cualidades. Somos pequeñitos, pequeñitas, pero muy significantes. ¿Sí? Una partícula de luz trascendente. Pero no somos la única, el único medio por el cual la supraconciencia percibe. Bien, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Yo Polilla. que no alcancé a tomar nota de los 3 propósitos que nombraste con respecto a los Shaktis. Propósito de conciencia, Ajá. de placer y... Voy a anotar la pizarra de nuevo. Son súper consecuentes a algo que estudiamos en Bhagavad Gita y que también estudiamos al principio de Bhakti Yoga. Son consecuentes a Sat, Chit, Ananda. ¿Sí? La conciencia es existencia atemporal, es decir, constante, continua. Eso es Sat. Entonces, para el propósito de la existencia, especialmente de la existencia trascendente, la energía interna tiene una faceta, por así decirlo, que permite la existencia. Vajiranga Shakti, la energía externa, permite la existencia externa, la existencia material. ¿Sí? Chit significa conciencia. Entonces, la conciencia es consciente y para el propósito de la experiencia de la conciencia, Antaranga Shakti, la energía interna, tiene una faceta que permite la cognición. Creo que es Sandini, si mal no recuerdo. Puedo estar equivocado. Y por último, Ananda, para la experiencia del placer, para el propósito de la experiencia del placer, la energía interna también tiene una faceta que permite la experiencia del placer. A esa faceta de la energía interna se le llama Hladini, Hladini Shakti, la energía del placer, que es básicamente puro amor. Es de esa, o mejor dicho, la corporificación de esa Hladini Shakti es Radharani, que es la diosa de este mes de Kartika. Radharani es Hladini Shakti, es la potencia que permite la experiencia del placer. Ella es puro placer, ella es pura belleza, puro disfrute. ¿Sí? Entonces, esos son los 3 propósitos, que son consecuentes a los atributos de la conciencia. Eso es la conciencia. ¿Sí? Pero como ya lo dijimos, esta gran entidad autoexistente se nutre a sí misma. Entonces, a través de esta Shakti se nutre la existencia, se nutre la conciencia y se nutre el placer. Ya. ¿Está bien, Polilla? Paulilla. Ya. Voy a compartir, a menos que salga una pregunta más por ahí. ¿Cómo dejo que esto se vaya? No. No. A ver. Un momento. Visualización. Ya. Bueno, lo vamos a dejar ahí nomás. Ok. Hacer una pregunta. Mira, Julieta, las que quieras. Cuando tú hablas de luz de la conciencia, ¿es literal? O sea, ¿son destellos de luz? ¿Alguien ve destellos de luz? ¿O no? ¿O me estoy volviendo loca? Todas las anteriores. La energía. Sí, es que es complejo, ¿no? Porque se percibe. Tampoco hay mucha claridad que es la luz. ¿Cómo? ¿Las perciben? ¿Alguien más las percibe? ¿La luz? ¿Perciben los cuerpos la luz? Tú eres eso.
tú eres esa luz de la cual estamos hablando. Ya, ok. ¿Sí? Tú eres, Sí. tú eres una partícula de luz. La conciencia es como la luz. Ahora, cuando decimos la luz, también eso es complejo, ¿no? ¿Qué mierda es la luz? ¿Cómo podemos definir la luz? ¿Qué es la luz? No, pero mira, pero es que percibo, especialmente cuando medito, percibo Ajá. destellos. A alguien le pasa. Yes. Eso está bien. Yes, eso está bien, Julieta. Eso Me estoy es, volviendo esos son loca. procesos. No, no te estás volviendo loca. Yes. Pero eso es, esos son aspectos periféricos de una experiencia meditativa. De energía. No es necesariamente a lo que me estoy refiriendo ahora, Ya, sí. que es qué es lo que somos, básicamente. Sí, te entiendo. ¿Cachai? Ya, sí. Son dos aspectos distintos. Uno es las experiencias periféricas que ocurren en los procesos meditativos y otro es cuál es nuestra composición en un sentido. Sí. ¿Por qué periférico? Dice la polilla. Porque el propósito meditativo no es la experiencia de lucecitas. El propósito meditativo es la experiencia, depende, porque ahora luego podríamos, no deberíamos, podríamos analizar cuáles son los propósitos de la meditación, que son múltiples, pero en última instancia es el autoconocimiento y la vinculación con la divinidad, que está muy en línea con el Bhakti Yoga. La meditación también es una herramienta de comunión con la divinidad, de yoga, vínculo, ¿sí? Estos brillos que se pueden ver tienen que ver con desarrollos y expansiones de la percepción más que con el propósito de la meditación per se. ¿Cachai? Entonces van a haber varias experiencias, por eso digo periférica, porque la experiencia meditativa va más allá de aquello. De hecho, uno puede obnubilarse con estas lucecitas y perder el foco de la meditación. ¿Cachai? Patanjali en el Yoga Sutra habla de experiencias místicas que se pueden experimentar en la meditación. Y habla de no solo experiencias místicas, sino que desarrollos psicosomáticos místicos o supra racionales, ¿sí? Supraexperienciales. Entonces, por ejemplo, a través de la meditación, el practicante o la practicante puede volverse muy fuerte, ¿sí? Si medita, por ejemplo, la fuerza del elefante. O puede percibir con su aroma, o sea, con el olfato, puede percibir experiencias muy específicas, muy místicas, básicamente. ¿Sí? Y hay un montón es un listado bien largo el que da Patanjali. Pero él dice, todas estas experiencias no son en última instancia el propósito final de la meditación. Son acompañamientos de la meditación, de la experiencia meditativa, y no el propósito final de. Entonces a eso iba con periférico. Gracias. De nada, pues, Julieta. Entonces, claro, cuando me refiero a que somos luz, es tan complejo definirnos. Y Krishna habla de eso en el Bhagavad Gita, ¿recuerdan? En la reunión que tuvimos el viernes pasado, ahí Krishna hablaba de este verso, Ascharyavat, Pashyati. Entonces, ver acerca de la conciencia es muy difícil, es muy asombroso. Escuchar acerca de la conciencia es muy asombroso. Hablar acerca de la conciencia es asombroso, definiendo asombroso como algo muy raro de entender, ¿sí? Entonces, hablar de la conciencia es algo muy raro. Similarmente, hablar de la luz es algo muy raro, ¿no? ¿Qué es la luz? ¿Cómo podemos definir la luz? Una energía, básicamente. ¿Sí? Pero eso nos dice mucho, ¿no? Nos dice lo mismo que nos dice definir el viento como una energía. Es compleja la luz, si lo pensamos. Es una entidad, un fenómeno bien raro, bien complejo, ¿sí? Bien indescriptible. Entonces, de la misma forma, la conciencia es tan indescriptible como la luz, tan inmaterial como la luz en la conciencia. Por eso es que muchas veces se define la conciencia como luz. Ya. Entonces,
resumiendo lo que nos quedamos previamente, esto ya lo vimos, y aquí está la palabra que estaba mencionando el Nico antes, Anvayat Itaratash Charteshu Abhijñaha, que significa es completamente consciente de todo, directa o indirectamente. Directa a través de sus energías internas, indirectamente a través de la energía marginal y la energía externa. Y luego, en nuestra segunda reunión, empezamos a hablar directamente de la supraconsciencia, que es el punto, la singularidad donde se soporta toda la realidad. Por eso menciono la singularidad original, de la misma forma que una singularidad sostiene un agujero negro y toda la gravedad que eso implica. La singularidad original de toda la existencia es la supraconsciencia, que en el sánscrito se denota como Krishna. Krishna, cuando entendemos la palabra Krishna, puede implicar dos entendimientos, ¿sí? Dos tipos de perspectiva. Una perspectiva general y una perspectiva específica. La perspectiva general de la palabra Krishna implica, como dice ahí, conciencia no dual, ¿sí? O advaya jnana, como está escrito ahí. Conciencia no dual es la idea de este concepto de conciencia no dual, es que es la verdad absoluta. Todo lo que existe es, de alguna u otra forma, conciencia no dual, la supraconsciencia, ¿sí? Pero las distintas formas en las que percibimos la conciencia no dual son relevantes. Y aquí estudiamos tres conceptos: Brahman, Paramatman y Bhagavan. ¿Ok? Brahman es el aspecto absolutamente indistinguible de la supraconsciencia no dual. Eso es Brahman. Pura existencia. Es una luz tan brillante que me encandila, y cuando me encandilo mucho no puedo percibir formas, no puedo distinguir otros seres, e incluso no me puedo distinguir a mí mismo distinto de esa luz. ¿Sí? Eso es Brahman, una conciencia que todo lo abarca. Todo es Brahman, dice el Veda muchas veces. ¿Sí? Todo es Brahman. Ahora, la conciencia no dual también puede ser, y aquí dimos el ejemplo del tren, para quienes estaban, para poder entender este concepto que es bien complejo, hicimos la idea del tren. Si yo nunca he percibido en mi vida un tren, y veo a kilómetros de distancia un tren, y alguien me dice, eso es un tren, yo voy a decir, un tren es una serpiente plateada que tira humo. ¿Ok? Es una perspectiva general que no es errada, es simplemente una perspectiva demasiado genérica, demasiado general. Paramatman significa literalmente el individuo o la especificidad suprema, la supraconsciencia, que siendo no dual, desde sí mismo permite la experiencia de distinción. ¿Cuál es la experiencia de la distinción? Entonces tenemos un mundo, un universo, y estamos nosotros en él. Es el suprasoñador. Estoy hablando muy en general, las especificidades las revisamos en la segunda reunión, así que quienes no estuvieron, ojalá puedan revisarlo con más detalle, porque estos temas son bien cabezones, bien cabezones. Entonces Paramatman es el suprasoñador. Les mostré una imagen de Paramatman, o Vishnu, otro nombre de Paramatman, recostado, durmiendo. ¿Sí? En ese sueño del suprasoñador se expresa espacio, materia y entidades, tiempo también. Todo eso está dentro del soñador, dentro del macro soñador. Dentro de Vishnu, dentro de Paramatman, está el tiempo, está el espacio, está la materia, y estamos nosotros, ¿sí? Soñando dentro de un sueño. Bien el origen. Inception. Estamos en un sueño dentro de un sueño que no es nuestro. Eso es Paramatman. Entonces es conciencia no dual que permite la experiencia de la distinción. Entonces yo di el ejemplo de la mano. Esto es una mano, lo que tengo acá, pero esto también es una mano. ¿Sí? Entonces, yo decir el dedo, la uña, siendo mano,
no condice la idea de una mano no dual. ¿Sí? Simplemente ahora presenta perspectiva. Y para que exista perspectiva debe existir individualidad, ¿no? Todos estamos dialogando, hacen preguntas, escuchan, pero todos estamos entendiendo esto desde una perspectiva particular. ¿Sí? Y eso existe dentro de la conciencia no dual. ¿Ok? Por último, Bhagavan es la máxima expresión de la conciencia no dual, pues permite la experiencia del placer por sí mismo. ¿Sí? Entonces, Paramatma es el soñador que genera un sueño que no sueña, que no le interesa básicamente. Este soñador, Paramatma, es pasivo hacia su sueño, hacia su manifestación. ¿Sí? Nosotros estamos activamente interactuando con este sueño, ¿sí? Creando conceptos como la falsa identidad, donde creemos que esto es mío y este soy yo. Este soy yo y esto es mío. Entonces generamos todo un mundo de fantasías. De esto es mío y esto soy yo. Yo soy chileno y esta tierra es mía. Yo soy hombre y este cuerpo es mío. Yo soy padre y estos hijos son míos. ¿Sí? Entonces generamos toda una efímera, una fantasía, una pantomima. Esa es la palabra que está buscando. Una pantomima fantasiosa dentro del sueño de Paramatma, quien no está dispuesto hacia su creación como nosotros estamos vinculados con su creación. Quiero repetir eso porque no sé si fue muy claro. En este gran sueño de Vishnu, somos nosotros quienes estamos participando activamente creando todas estas pantomimas, todos estos juegos de sombras chinescas. ¿Sí? Mientras que Vishnu es completamente imparcial hacia su manifestación, hacia su sueño. No está participando de él, está durmiendo nomás. Pero Bhagavan es lo mismo, pero con la supraconciencia interactuando con su manifestación. Es la supraconciencia interactuando con su energía interna, que era lo que mencionamos recién, con Antaranga Shakti. ¿Sí? A eso se le llama Bhagavan. Bhagavan es quien experimenta el placer, quien posee belleza, básicamente. Eso significa literalmente Bhagavan, quien posee opulencia, quien posee belleza, quien posee disfrute. Bhaga significa disfrute. ¿Sí? Ese es el propósito último de toda verdad, de toda verdad absoluta, de toda conciencia, es la experiencia del placer. Entonces, el ejemplo que dimos del tren, a nivel genérico, el tren es una serpiente plateada que echa humo. A nivel específico, es una máquina que funciona con un mecanismo de vapor o lo que sea, que tiene segmentos, que se mueve a través de ruedas, que pasan a través de rieles. Eso es lo específico. ¿Sí? Pero ahora dijimos, ¿cuál es el último nivel de la experiencia que yo puedo tener con el tren? La última experiencia, una vez que ya sé que es un tren con metal y con rueda y con todo, la última experiencia es subirme al tren, viajar en el tren. Transporte. ¿Sí? Ese es el propósito. ¿Cómo? El transporte, el ir. Exacto. Pero en el sentido filosófico es el disfrutar de la función del tren, es disfrutar de la función de transporte del tren. ¿Sí? Ese es el último propósito. Para eso, ¿para qué quiero un tren? Para que me lleve a lugares muy bonitos que yo quiero visitar en el sur, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, Brahman es la experiencia de la supraconciencia sin ninguna distinción, solo una macro luz brillante que me encandila de tal forma que ya ni siquiera puedo ver individualidad. Ya no hay individuo, solo hay luz brillante gigantesca. Eso es Brahman. Toda la existencia sin distinción. Paramatman, el suprasoñador específico que no se encuentra activamente interactuando con su manifestación. Nosotros estamos en su manifestación. Bhagavan es la supraconciencia en su máxima expresión, experimentando pleno placer, el propósito de la existencia misma, la experiencia del placer. ¿Sí? De ese
y con esto termino esta partecita, de ese último concepto, Bhagavan, que significa la supraconciencia, como una entidad singular, no limitada, en un contexto de puro placer y dicha, se enmarca el concepto específico de Krishna también. Entonces, Krishna en específico significa quien atrae. Entonces, es un jovencito. Krishna es Bhagavan, es la supraconciencia. Hay distintos aspectos de la supraconciencia, hay distintas formas de la supraconciencia, pero en la filosofía del Bhakti Yoga, Krishna, que es un muchachito, jovencito, de unos 14 años, juguetón, que tiene una pluma de pavo real en la cabeza y que toca la flauta, y que sus mascotas son vaquitas, que protege como si fueran él mismo, e incluso más, y que se rodea de muchos niñitos y muchas niñitas con las que juegan y bailan y luchan, en fin. Esto es Krishna. Es la supraconciencia en su máxima expresión de puro placer. ¿Por qué es la máxima expresión de la supraconciencia? Porque en esa entidad se encuentran todas las distintas formas de vínculos amorosos. ¿Sí? Y aquí hay dos conceptos que mencionamos. Tattva significa la realidad. La realidad es esta supraconciencia no dual. Pero hay otro concepto que a ratos es más importante para el Bhakti Yoga, que es rasa, el sabor. ¿Sí? Entonces, una cosa es la realidad, la filosofía dura, en fin. Pero otra cosa es la significancia, el sabor que puede entregar una experiencia. Entonces, Krishna es la supraconciencia con la cual se pueden experimentar ilimitadas experiencias de placer y de relaciones amorosas. En última instancia, el vínculo, y aquí vamos a entrar a Bhakti Yoga per se, el vínculo de conexión entre la supraconciencia y nosotros es amor, Bhakti. Esa es la propuesta del Bhakti Yoga. Por eso se llama Bhakti Yoga, la herramienta que vincula yoga a través de Bhakti, el amor. Ya. ¿Dudas o comentarios en relación a esto que vimos en repaso? Porque esto lo vimos en harto detalle la vez anterior. Yo quisiera preguntar algo. Lo que pasa es que Yes. o sea, es que a veces mezclo cosas, pero en otras teologías, por ejemplo, más cristianas, muchas veces este vínculo de amor con lo divino lo ven asociado también a la obediencia, como que una forma de amor también Yes. es una forma de seguir la voluntad. Entonces quería preguntarte si aquí, ahí está ese vínculo también. Buenísima, excelentísima pregunta. Y era una pregunta que estaba esperando un poco. Voy a guardarlo por si acaso, que en algún momento nos sirve. Entonces, desde el estudio teológico del Bhakti Yoga, que es extremadamente profundo, es increíblemente profundo. Hay varios razas o sabores, literalmente raza significa sabor, pero que tiene que ver con vínculos amorosos. ¿Sí? Eso significa raza. Es la experiencia del placer a través de vínculos amorosos específicos. ¿Sí? Entonces, desde la perspectiva del Bhakti Yoga, existen 12 razas principales, o 12 razas, no principales, 12 tipos de experiencias de sabores en vínculos amorosos, pero 5 son las dominantes. A la primera se le llama Shantarasa, que significa neutralidad. La segunda es Dasya, raza. Voy a luego explicar cada una. Dasya significa obediencia, como tú lo dijiste, Lili. Me gustó esa palabra y la vamos a ocupar. Obediencia. También otra palabra que se ocupa mucho es reverencialidad o servidumbre. Todas esas palabras pueden indicar esta idea de Dasya.
Luego, la siguiente es Sakya. Sakya significa amistad. Vatsalya, que significa paternidad. Lo vamos a escribir más pachamámico, en un buen sentido, porque en el sánscrito existe una idea similar en la gramática. Ma paternidad. Y por último, madhurya, que significa romance. Estas son las 5 experiencias fundamentales de vínculos amorosos con la divinidad, con la supraconciencia. En general, la mayoría de las formas en las que nos podemos vincular con la supraconciencia están enmarcadas en estas dos. En una relación neutral, es decir, la mera experiencia de la divinidad, ¿sí? Pero sin vínculo, sino que la experiencia de la divinidad. Eso es Shanta, rasa, o el sabor de la neutralidad. Literalmente significa el sabor de la paz, porque cuando uno es capaz de experimentar la divinidad, la trascendencia, esta supraconciencia, entonces la experiencia remanente es exclusiva paz, exclusiva no ansiedad. La ansiedad ocurre en el plano egótico. Entonces, cuando no existe plano egótico, no hay ansiedad, no hay conflicto, no hay problema. ¿Ok? Entonces, esa es una experiencia con la divinidad, la neutralidad. Y la segunda es la obediencia, ¿vale? Duda, ¿qué es agótico? ¿Qué es? ¿Qué, perdón? ¿Qué es agótico? Egótico. Egótico, de ego. Ego. Yes. Exacto. Es en el principio egótico, donde ocurre la ansiedad, el conflicto, el problema, porque aquí no solo hay, y aquí quiero definir dos palabras que son súper importantes. Esto es entre paréntesis. Esto es para todo lo que estudiemos, ¿sí? Una cosa es, y lo voy a escribir con mayúscula, separación, y otra muy distinta es, y lo acabo de decir, distinción. No es lo mismo, ¿ok? Muchas veces, y esto es extremadamente relevante para nuestros procesos espirituales, porque muchas veces equiparamos estos dos. Entonces, vemos innatamente, por intuición, que la separación es un problema. La separación crea guerra, la separación crea conflictos, crea un montón de enemistades. Cuando yo te veo como algo como separado de mí, tú eres otra cosa, ¿sí? Y así generamos un montón de ismos. El racismo, ¿sí? El machismo, ocurren por esta separatividad. No sé si ocurre esa palabra, pero me gusta. Esta idea de separarnos, ¿sí? Y eso efectivamente genera conflictos, y es la causa raíz de nuestros conflictos, el no ver la unidad. Pero separación no es lo mismo que distinción, es decir, puede existir, y es lo que busca el Bhakti Yoga, unión con distinción. Vínculo, unión, igualdad con pluralidad. ¿Sí? Y que aquí me atrevo a decir, según mis propios estudios, y esta es mi opinión, según mis propios estudios, no es solo algo importante, es necesario. Si es que no somos capaces de tener una mirada hacia la vida que incluya simultánea unión y simultánea distinción o pluralidad, siempre vamos a caer en polos dañinos, en polos que generan conflictos complejos. Pero Entonces la idea de la unión con distinción es fundamental. Vale, sí. no por eso no debe existir una separación en algunos casos. O siempre hay que tratar de actuar con distinción. No, buena pregunta. Aunque en una parte se me cortó, pero voy a ver si es que alcancé a entender bien. ¿Lo repito? La unión con... Dale, a ver, repítelo mejor. Que no por eso no vamos a dejar de hacer separaciones, porque hay algunos casos que lo requieren.
¿O siempre hay que actuar con distinción? Ese es En distinción en vez de separación, yes. Esa es la propuesta. Separación, o mejor dicho, distinción en vez de separación. Por ejemplo, yo puedo decir, y es súper importante la distinción en muchos casos, ¿sí? Esto no está bien. Por ejemplo, alguien está actuando violentamente hacia mí. Esto no está bien. Yo soy capaz de distinguir, ¿cachai? Y con esa distinción soy capaz de actuar correspondientemente. Por ejemplo, tengo que salir del lugar, tengo que defenderme, tengo que, etcétera. Cual sea la forma de actuar en ese caso. Eso lo genero a través de la distinción. Pero eso no resta de la capacidad de entender que en última instancia, esa entidad que está frente mío es de la misma substancia que yo. En consecuencia, no hay verdadera separación, porque es de la misma substancia. Aquí es difícil hablar a veces en español y en inglés, en lo que sea, porque al decir substancia, pareciera ser una cosa, y no somos cosas, pero espero que se entienda la idea de que somos de la misma cualidad. Sí, ¿Okay? es que igual es complejo y súper como para seguir hablando del tema, porque no se puede, tampoco podía hablar tanto de separación porque se supone que estamos en un todo. Entonces nunca hay una separación Yes. total. A eso voy. Ese es mi punto. A eso quiero llegar. Es que la separación, en realidad, desde la perspectiva del Bhakti Yoga, no existe. Es solo ilusoria. Esa es la raíz del conflicto. Es porque partimos desde una premisa falsa. La premisa falsa es que estamos separados. Y eso es falso. En ningún caso podemos estar separados. No podemos estar divorciados o divorciadas. Esa es esa otra palabra que puede definir mejor. En ningún momento estamos en divorcio. Podemos tener distinción. Ok, esto que está ocurriendo acá es distinto a lo que yo quiero hacer o lo que quiero para mí, en fin. Pero eso no quiere decir que tenga que divorciar, alienar. Tiene otro concepto que aquí podría ser relevante. Nada está alienado de nada, en última instancia. Por eso es que la palabra que definía la supraconciencia era advaya jnana, conciencia no dual. Pero la perspectiva del Bhakti Yoga es una conciencia no dual con pluralidad. ¿Sí? Hay otra, y esto lo hablamos la otra vez, y lo voy a escribir en otra parte por otro lado. Gracias. ¿Val? ¿Queríais decir algo? Dije gracias. Gracias. Ah, bacán. Hay otra perspectiva filosófica que se llama Advaita Vedanta, que ha sido en Occidente sinónimo de Vedanta. O sea, ha sido la reducción de esa filosofía. La filosofía Vedanta es múltiple, pero en Occidente, Vedanta, la explicación del Vedanta ha sido reducido a la explicación de la perspectiva Advaita, que significa un monismo absoluto, un no dualismo absoluto, sin distinción. Es decir, solo existe unión y no existe distinción. Eso también es un problema. Si no soy capaz de ver distinción en la totalidad, también me voy a enfrentar a un montonazo gigante de problemas. Entonces, los problemas ocurren cuando solo observo unión en la totalidad y no veo distinción, pero también ocurren cuando solo veo divorcio y no unidad. ¿Sí? Por eso es que en muchos sentidos, esta perspectiva de no dualismo totalitario, absolutista, llegó con tanta fuerza a Occidente, porque en Occidente, socialmente, políticamente, etcétera, 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 la mayoría de los conflictos que ocurren son por divisionismos, ¿sí? Por separatismos. Entonces esta filosofía llegó muy bien porque, claro, postulaba justamente lo opuesto, pero es otro polo tan complejo como el separatismo, es la unidad totalitaria. Entonces la perspectiva del Bhakti Yoga es unión con distinción. ¿Ok? Ya. Volviendo a lo que estábamos revisando previamente y que también tenía que ver con la pregunta de la Lili, es que Lili, yes,
en su mayor parte, la mayoría de las religiones y la mayoría de las concepciones teológicas en el mundo, tienen que ver con estas dos formas de vincularse con la divinidad, o a través de mera neutralidad, o a través de una identidad servil, mansa y de obediencia hacia la supraconciencia. Ojo, muy importante, que aquí no se connota como algo negativo, porque el objeto de amor, es decir, la supraconciencia, es perfecto. Entonces, no hay un conflicto. Pero no se queda ahí. Y esa es la gran diferencia con la mayoría de las otras teologías, como lo estaba preguntando la Lili y como lo estoy exponiendo ahora. Es que, fíjense acá, en la cultura del Bhakti o en la teología del Bhakti, hay tres perspectivas más, ¿sí? Es decir, no solo puedo acercarme a Dios o a la supraconciencia con reverencialidad o con obediencia, también puedo construir una relación de amistad, ¿sí? ¿Cuál es la cualidad más relevante en la amistad desde la perspectiva de cada uno? ¿Qué piensan que es algo de lo más constituyente, de lo más constitutivo, lo más esencial para la amistad? Pasarlo El juego, bien. confianza. La incondicionalidad. Bien, bien. Excelentísimo, listo. Maravilloso. Son secas y secos. Perfecto. Todo lo que mencionaron. Y particularmente la confianza, como lo escribieron y como lo dijo también el Nico. La lealtad, yes. Entonces, todos estos atributos, en particular, porque ¿qué lo distingue, no? A eso me refiero con, ¿qué es la amistad versus este vínculo de, por ejemplo, obediencia? Una de las grandes diferencias, quizás la más notoria, es la confianza. La lealtad quizás no tanto, porque un sirviente es leal a su amo, ¿sí? Ojo, vuelvo a decir, y este es un trabajo difícil, pero importante, que aquí tenemos que abrir nuestra mente liberándola de los patrones de ejemplos habituales, especialmente en el caso de Dacia, ¿sí? Este tipo de vínculo. Pues este tipo de vínculo en este plano material, en su gran mayoría, simplemente lleva a abuso y a sufrimiento, ¿sí? Cuando hablamos de un sirviente y un amo, estamos hablando de una categoría de relaciones súper abusiva. Pero cuando hablamos de una categoría ontológica de relación vincular con la divinidad, no existe abuso. Para que exista abuso, tiene que existir separatismo. ¿Sí? Tiene que existir separatismo. Tiene que existir ego. Y en el plano de la supraconciencia no existe aquello. Pero, como bien lo estaban describiendo ahora, la amistad tiene un componente que la obediencia no. Y es la confianza mutua. ¿Sí? Yo puedo jugar con mis amigas. ¿Por qué puedo jugar con ellas? Porque tengo confianza. Porque hay confianza. ¿Sí? No puedo jugar con mi amo. O con mi ama. Con mi señora. ¿Sí? Porque no hay confianza. Hay reverencia. Hay humildad. ¿Sí? Entonces, ese es un componente que uno puede con el cual uno puede vincularse con la divinidad. Súper interesante. Casi inexistente en las otras teologías del mundo. Vatsalya, un paso más aún. ¿Qué sería lo esencial o qué es lo que crece, qué es lo que abunda más en la paternidad que en la amistad? ¿Cómo se distingue la amistad de la paternidad? En el cuidado. ¿En qué Bien, súper. Excelente. Hay una relación de cuidado. En la amistad igual existe, pero en la paternidad toma ribetes superiores. ¿Sí? ¿Qué más crece en la paternidad Dependencia. en relación con la amistad? ¿Quién depende de quién?
a veces los papás dependen de los hijos un poco. Está la cosa así, está un poco revuelta. A ver que Hay un poquito de las dos. no Pero puede. es cierto, pero a nivel fundamental, por lo menos de manifestación, cuando un bebé nace, una niña, un niño nace, son absolutamente dependientes. Absolutamente dependientes. Entonces hay una dependencia absoluta de parte de hija o hijo hacia mamá o papá. Las figuras más paternales que puedan tener. Acá es súper interesante porque en un sentido muy similar a la relación sirviente-amo, de plena dependencia, porque básicamente eso es la reverencialidad, es de plena dependencia. Yo dependo completamente de mi amo y de mi ama, ¿sí? Acá se invierten los roles y ahora hijo, hija, dependen completamente de mamá, papá. En este cambio, aquí es la divinidad la que depende en el juego, en la experiencia del placer, del bhakti yogi o del bhakta, que sería lo más correcto. Es decir, de la persona que tiene amor. ¿Qué es lo relevante que sucede acá? Y que es súper importante que se entienda. Es que aquí va más allá. Es muy importante que se entienda que esto no tiene que ver con el entendimiento. El entendimiento lo dejamos a un lado cuando dejamos de hablar de tattva, de la conciencia no dual. Lo que estamos hablando ahora no tiene que ver con entender, tiene que ver con la experiencia del placer. La supraconciencia no le tiene que explicar nada a nadie. Simplemente su único propósito es jugar, es experimentar placer constante, ilimitado. Y para aquello, ¿cuál es la mejor forma de experienciar placer? A través de relaciones amorosas. No hay forma más profunda de experienciar placer que a través de relaciones amorosas. Entonces, la supraconciencia, si bien es especialmente este concepto que tenemos de Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, ese nivel de Dios llega hasta acá, hasta Dacia. Se te fue. Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Estamos hablando de Dacia, de obediencia, de reverencialidad. Pero no podemos hablar de, oh Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, si yo soy amigo de Dios. Si yo soy amigo de Dios, es mi compadre. ¿Sí? Claro, ahí nos pegamos codazos y hay muchas descripciones, por ejemplo, en los pasatiempos, en los juegos de Krishna, donde sus amigues se suben a sus hombros y juegan como a chocarse, ¿sí? O se dan comida en la boca, o se cuentan secretos. Y en Vatsalya, que es la mapa paternidad, esta relación no es la misma, que aquí quiero hacer una aclaración, no es la misma entidad quien tiene el amor por la divinidad que experimenta estos distintos sabores, porque si no habría ciertas incompatibilidades de sabor, ¿sí? Cada individuo experimenta una relación principal con la divinidad. Entonces, aquellos individuos que tienen una relación de más paternidad con la divinidad toma el rol de dependiente de tal individuo. Es decir, es diametralmente lo opuesto a Dacia. En Dacia, yo soy quien depende completamente de la divinidad. En Vatsalya, es la divinidad quien depende completamente de mí. Loquísimo, ¿no? Es loquísimo. Esto no tiene nada que ver con entendimiento. Es como cuando mis hijos juegan. El entendimiento no tiene nada que... De hecho, uno de mis hijos es un poquito, y es chico, igual tiene 9 años, pero es a ratos excesivamente racional. Entonces, le cuesta jugar. Le cuesta jugar a veces. Porque le da mucha vuelta racional, como que el juego tiene que tener sentido y tiene que tener lógica y tiene que haber alguien que llegue primero, alguien que llegue después, primer lugar, segundo lugar. Lo cual es correcto para todas las otras actividades que no son un juego. Porque en el juego lo que importa es pasarlo bien. ¿Sí? Eso es lo que importa en los juegos, es pasarlo bien. Estoy actuando voluntariamente
conscientemente para pasarlo bien. Entonces, a la supraconciencia, Krishna, no le interesa el que haga sentido todo esto, el que haga sentido que esa entidad llamada Krishna, que es el soporte de todo lo que existe, ahora depende de su mamá. No le interesa. Prefiere participar en aquello para la experiencia del placer. Y aquí hay una historia muy bonita que a mí siempre me ha encantado. Voy a dejar de compartir un momento para verles más claro. La vida de Krishna en este plano, en el plano de la tierra, ocurre con el propósito de entregar lilas, de entregar estas historias, estos juegos, para que podamos jugar, participar meditativamente, místicamente en ellos. Entonces, uno de estos juegos es cuando va un primo, si mal no recuerdo, de Krishna, que se llama Uddhava. Todavía voy para allá, Lili. ¿Quieres llegar a la parte del romance? Tranquila, ya vamos a llegar al romance. Vamos a llegar al dulce. Literalmente, el romance en sánscrito se llama Madhurya, que significa el dulce. Pero ya vamos para allá. Para el postre, Lili. Yo sé que te gustan los postres. Entonces, este primo de Krishna se había ido de su lugar natal, donde estaban todas sus amigas, sus amigos, su mamá, su papá, donde él había experimentado su infancia, que es la experiencia más dulce de Krishna. Él se va a la ciudad, porque ahora él se convirtió en un rey, en un príncipe, entonces tenía que llevar la vida de un rey, de un príncipe, en fin. Entonces él mandó un mensajero a ver cómo estaban sus familiares, su mamá, en fin, en Vrindavan, así se llama el lugar natal de Krishna. Entonces, cuando llegó Uddhava tiene una relación de amistad, pero fundamentalmente de reverencia hacia Krishna. Entonces, Uddhava, su primo, ve a Krishna como Dios. Él dice, oh, tú que eres la suprema persona, el sustentador de los universos, oh, Entonces tiene esa vinculación con Krishna. Entonces, él fue a Vrindavan, y cuando llegó, encontró que todo Vrindavan estaba desolado por la pena, porque no podían vivir sin Krishna. Krishna era su vida, su alma. Le llaman Prananatha, el señor de su prana. Entonces estaban todos desolados en un sufrimiento trascendente. Ojo ahí, no era angustioso. Entonces Madre Yashoda, la mamá de Krishna, estaba en su casa y estaba constantemente recordando a Krishna. Por eso es trascendente el sufrimiento de los habitantes de este lugar, porque ese dolor constantemente traía a su mente el recuerdo de Krishna y estaban con Krishna a través del recuerdo. Entonces, la mamá estaba en su casa mirando por una ventana por donde Krishna se había ido, esperando que algún día volviera. Todos los días miraba por la ventana, su pequeño hijito. Entonces Uddhava llegó a verla y la saludó, le dio sus respetos y le dijo, ¿por qué estás así? Entonces Yashoda le explicó, Krishna es mi vida. Entonces mi aire vital, muy poéticamente hablando, mi aire vital se ha ido. Entonces ahora lo que está aquí es simplemente un cuerpo muerto, hablando contigo, de forma muy poética en el sánscrito. Entonces Uddhava le dice, ok, entiendo, ya, puedo entender que estén sufriendo. Uddhava era un gran filósofo y todo, ¿no? Entonces dice, puedo entender. Pero al mismo tiempo le dice a Madre Yashoda, tú tienes que entender. Yo entiendo, pero tú también tienes que entender. Tienes que entender que Krishna es Dios. O sea, todo bien que tú estés triste y todo, pero no tienes por qué estar triste. Si Krishna es Dios, Él existe en todas partes, Él está aquí en tu corazón, Él está en mi corazón, Él estando en un lugar está en todas partes simultáneamente, Él es, estando en un solo lugar, simultáneamente existen todos, es lo más lento y lo más rápido, es lo más pequeño y lo más grande. En fin, es el sustentador de todo el universo, es el principio más puro, de lo más puro que existe, ¿sí? Es lo que nutre a la existencia misma.
es independiente y le da muchos nombres en sánscrito que definen todas estas cualidades de la supraconciencia, ¿no? Es Swarat, es independiente. Es Pavitram, es lo más puro de lo más puro, y así. Entonces, cuando él termina de hablarle toda esta con gran elocuencia, toda esta narración filosófica de Dios, Madre Yashoda lo queda mirando y con lágrimas en los ojos le dice: Uddhava, yo sé que tú eres solo un jovencito y tú piensas saber mucho, pero en realidad tú no entiendes nada acerca del amor. Le dice: tú dices que Krishna es lo más puro de lo más puro, pero cuando él llegaba de estar en el campo todo el día jugando con las vacas, llegaba asqueroso, llegaba lleno de caca de vaca, y llegaba lleno de hojas en el pelo, y si yo no lo bañaba, él se hubiese quedado sucio todo el día. Entonces tú me dices que él es el más puro de lo más puro, pero si yo no lo limpiaba, él era asqueroso. Después le decía: tú dices que él es independiente. No, le dice: tú dices que él es el Pushana o Poshana, que él es el sustentador del universo, él es el que nutre el universo. Y le dice: pero si yo no le daba pecho, él se moría. Le dice: tú dices que él es independiente, pero si yo no le golpeaba su espalda para sacarle los chanchos, él se ahogaba. Le dice: tú eres muy inteligente, Uddhava, pero en realidad no sabes nada del amor. Y ahí Uddhava se le cae la mandíbula. Porque puede experimentar por primera vez lo que es verdadero amor. ¿Sí? De eso se trata las relaciones de Krishna, más que del concepto de Dios. En las relaciones con Krishna no se trata del concepto de Dios. En algunos niveles sí, para aquellas entidades que les interesa ese concepto de Dios majestuoso, que es maravilloso, majestuoso, gigante, todo sustentador, existe esa posibilidad. Con distintas formas de la divinidad. La divinidad se expande en distintas formas con el propósito de permitir esa experiencia. Pero en Krishna, cuando hablamos de específico, un muchachito jovencito, morenazo, color índigo, con una pluma de pavo real, que toca una flauta, pero que derrite el mundo, en ese aspecto de la supraconciencia no hay interés por el concepto de Dios Todopoderoso. Krishna no es Dios Todopoderoso. Es un jovencito encantador. Es un jovencito encantador. Es hermosísimo. No tiene nada que ver con Dios Todopoderoso. Cuando Krishna, uno de mis maestros espirituales, siempre da como la analogía o no la analogía, siempre dice como que tú vas a ir con Krishna, digamos que moriste. Entonces después de morir, tú te vas con Krishna. Y tú llegas donde Krishna y ¡pah!, se te abren los ojos y se te cae la mandíbula y dices: Krishna, eres Krishna por fin. Y Krishna te va a quedar mirando y te dice: sí, y tú eres Pepito o Juanita. Y le dice: no, pero tú eres Krishna, el sustentador de todos los universos. Krishna te va a decir: ya, o sea, yo estoy jugando por acá, te tinca que vayamos para allá a jugar con, no sé, con los amigos. No hay ningún interés en este concepto de Dios Todopoderoso, si bien ese aspecto es el sustentador de todos los demás. Entonces nos quedamos con la paternidad y a pedido de la Lili, vamos por el último. La última experiencia de relaciones. ¿Qué? No, ¿Qué pasó? espera. Quiero decir una cosa. ¿Qué? ¿Te silenciaste, Julieta? ¿Te silenciaste? Perdón, es que quiero decir una cosita. Ese concepto de la paternidad es la que los padres han perdido sobre sus hijos. Yo tuve hijos para disfrutarlos, pero se ha perdido tanto en la materialidad. Suponte tú que tú tienes hijos y te complicáis. Por lo tanto, ahora los jóvenes no tienen hijos. Y los hijos no son para complicarse, son para disfrutarlo. Eso O sea, que- depende. Y eso es una experiencia muy subjetiva y personal. Tan subjetiva y personal como los vínculos con la divinidad. Y eso es súper, 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 súper relevante. Que hayas mencionado lo que dijiste, Julieta, es súper importante porque Es que de la amor, misma forma, pero ese es un amor en una forma específica y que no necesariamente va a ser la forma específica en la cual yo quiero cultivar amor. Entonces, por ejemplo, en tu caso,
tú quisiste cultivar amor a través de una relación de mala paternidad, tú quisiste cultivar amor a través de una relación romántica, y tú quisiste cultivar amor a través de otras relaciones, de amistad, por ejemplo. Individual. Pero quizás hay personas que no les interesa cultivar una relación de amor a través de la mala paternidad, y simplemente les interesan las relaciones de amistad, o una relación de romance, o una relación de etcétera. No hay ningún conflicto en aquello, en el mundo cotidiano, y tampoco hay ningún conflicto en aquello en la ciencia del Bhakti Yoga, en la experiencia del Bhakti Yoga. Acá no hay una categoría de cuál es mejor y cuál es peor, ¿sí? No es que ninguno de estos 5 sea mejor ni peor, o que todos tenemos que vincularnos con la divinidad en todas estas relaciones. No es así. Eso es súper importante. Entonces, por ejemplo, la polilla quizás quiere vincularse con la divinidad, quizás de su corazón, espontáneamente, surge el deseo de vincularse con la divinidad desde la amistad. Y está perfecto. Y a ella no le interesa la mala paternidad con la divinidad, porque de hecho es un poco incongruente. A esto en la ciencia del Bhakti Yoga se le llama rasa bhasa, que significa mezcla incompatible. Es como comer helado de chocolate con un poco de arena. Como medio... O no, porque la arena nunca va a ser rica para comer. Una mezcla incompatible. Helado de chocolate con tomate y mayonesa. Es una mezcla incompatible. La mayonesa por su lado, la mayonesa vegana por su lado es rica. El chocolate por su lado es rico. ¿Y qué más dije? Y Tomate. el tomate por su lado es rico. Pero mezclarlos, medio que no. Entonces, de la misma forma, el amor romántico con la divinidad es muy rico. El amor más paternal con la divinidad es muy rico. Mezclar los dos es medio raro. Por ejemplo, que tú tengas una relación romántica con tu hijo o hija, es un poquito raro. Es raro. Entonces, de la misma forma, cada entidad cultiva una relación particular, específica con la divinidad. ¿Sí? Entonces, yo creo que en este plano, no necesariamente todas las personas tienen que verse atraídas por Sí, no, distintas relaciones específicas. Por ejemplo, hay muchas personas que no les interesa cultivar la relación de más paternidad en este plano, en esta vida. Y está bien. ¿Sí? De la misma forma, tampoco lo desean cultivar con la divinidad. Y está bien. ¿Sí? Lo importante es el cultivo del amor. ¿Qué forma en particular voy a cultivar? Esto es específico. Puedo cultivar árboles de durazno, de manzano, de pera, en fin. Sí. El Edu y la Pau dicen en Face, gracias Edu, porque hay una pregunta en el Face. Dice, hay una pregunta, diferencia entre distinción y separación es como decir, respeto la diferencia, pero no la excluyo, porque somos una misma sustancia en realidad. Yes, Mar del Néctar lo escribe, sí, Mar del Néctar. Yes. Ahora, y que eso está muy bueno, lo que escribió. En algunos casos, incluso puede decir, ¿sabes qué? Ándate a la mierda. Esto también puede ser parte de la distinción y está bien. Hay que aprender a conocer nuestros límites, ¿sí? Y este ejemplo lo di un par de veces. No es lo mismo amar a un gato que amar, dale con alimentar. No es lo mismo amar a un gato que amar a un tigre. La forma en la que voy a expresar mi amor va a ser distinta y está bien. Está bien, en el caso del amor al tigre, decir, vos por allá, tú por allá, yo por acá. Mucho. Sí, esa forma de amor está muy bien. ¿Sí? Porque lo estoy contemplando además. ¿Sí? Lo estoy contemplando y soy capaz de observarlo, y soy capaz de observarlo como una entidad consciente, una entidad viva, que merece respeto y que merece espacio, tanto como yo merezco respeto y como yo merezco espacio. ¿Sí? Así que yes, Mar del Néctar. Sí, solo que no siempre se va a mostrar como de la forma en que lo escribiste, que tu forma es muy civilizada y muy bonita y está perfecta. Pero no siempre se va a expresar así la distinción en la unidad, pero puede ser distinción en unidad, aunque hayan otras formas. Ya, entonces, para cerrar estos 5 y ya ir cerrando hoy,
Madhurya, el romance. ¿Qué creen ustedes? Vuestras opiniones, nadie aquí está hablando de la verdad concluyente. ¿Qué creen ustedes que tiene la relación romántica que carecen las otras? O no que carecen, no voy a hablar de carecer, que aumenta en un grado superlativo en el romance. Cosas que puedan existir en las previas, pero que aumentan en un grado superlativo. ¿Por qué la más mística, dice Lili? Porque la mayoría de los místicos establecen relaciones como de románticas con lo divino, porque es una relación mucho más íntima y también más exclusiva. Es como, y es exclusiva, o sea, muchos anacoretas, por ejemplo, también describen relaciones amorosas con la divinidad en este sentido, como más romántica. Buena. Y ahí hay un hito, ¿no? Como tú muy bien lo describes. Si bien en general, teológicamente, es difícil encontrar otro tipo de relaciones con la divinidad, distintas de Shanta y Dasya, las primeras dos, tenemos algunos hitos en ciertas teologías, por ejemplo, las teologías sufi. En el sufismo, de hecho, existe bastante esta idea del romance con la divinidad. En ciertos cristianos místicos, como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila, también vemos estas experiencias místicas de romance. Y muy bien, Lili, la intimidad. ¿A alguien se le ocurre algo más? Pero, Lili, mi pregunta va más allá de las vinculaciones con la divinidad. Nuestras experiencias con el romance, con la paternidad, con la amistad, ¿qué puede ser más? ¿Qué puede incrementar aún más en el romance? El Nicolás, dice la pasión. ¿Cómo definirías la pasión? En este caso en particular. Como el fuego o la motivación de hacer. Así. Ajá. Buena. Bacán. Pasión. Bien, súper, excelente. Edu y Pau describen la entrega sin esperar nada a cambio. Bien, súper. ¿Puedo complementar, Rich? Yes. Sí, o sea, nos referimos básicamente a claro, es como un poco lo que hemos hablado de resultado, ¿no? Hacer cualquier cosa, o sea, actuar o tener distintas actividades y no esperar si obtienes el resultado de aquella actividad o de aquel hecho, si ocurre algo bien y si no, bien también, tu grado de amor te permite hacer esas cosas sin que si no ocurre te sientas desdichado o tenga algún mal sentir. Es como lo que hablamos un poco del perdón en Compra de Lila, que te da Yes. ese acto supremo. Ajá, bacán. Súper, súper bien. Ahora, esa no expectativa debería ser transversal en el amor en general, en cualquiera de sus formas. ¿Sí? En el amor de amistad, en el amor de más paternidad, en el amor romántico. Esa experiencia de no expectativa es, y en nuestra siguiente reunión, en el siguiente miércoles que nos toque, ahí vamos a hablar de qué significa el amor, qué significa el bhakti, desde la perspectiva del bhakti yoga, que es muy interesante, muy bonito. Pero una de sus cualidades es que no espera, no hay una expectativa a cambio. No hay una expectativa en la ejecución o en la acción del amor. Pero sí, estamos en lo correcto con eso y sí en un sentido toma ciertos ribetes aún mayores en el romance. Porque en la paternidad, si bien no hay expectativas directas, hay ciertas expectativas a ratos de yo espero que sea tal y tal, ¿no? Yo cuando grande espero que no sé qué y no sé qué. Muchas veces la paternidad está teñida por eso. ¿Sí? La Lili dice, yo creo que lo diferencia una inmersión completa. Buena Lili. A veces también fundirse en el otro, no distinguirse de la divinidad. Y esa última frase que dijiste, Lili, es el aspecto final con un pequeño detalle. Es que hay
unión completa con la divinidad con distinción. Porque no puede haber romance si no hay dos. Tiene que haber distinción. Pero esos dos no pueden estar separados, porque si no serían dos unidades. Para que exista romance, tiene que haber dos unidades juntas. Uno en dos. A mí me encanta cuando pienso en el lenguaje. Me encanta el lenguaje, estudiar el lenguaje. Una pareja. Cuando decimos una pareja, un par, ¿qué es? ¿Uno o dos? Claro, Spice Girls, yeah, como la de Spice Girl. Two become one. Es buena esa canción. Ya, pero no nos despidamos. ¿Qué es una pareja? ¿Es una cosa? Son dos cosas. ¿Qué es una pareja? Cuando decimos una pareja, ¿es una o dos? ¿Dos? Por ahí dicen dos, por ahí dicen una. Con la definición de dos que forman uno. Yes. Son las dos y una al mismo tiempo. Porque si una pareja son solo dos entidades separadas, entonces no es una pareja, son dos unidades. No diríamos una pareja, son dos unidades. Y si es solo una cosa, es una unidad. Y no diríamos es una pareja. Una pareja es las dos y uno simultáneamente. Entonces, esta es la cualidad, ese es el atributo que más define al romance. Así que muy bien, Lili, es que hay una experiencia de inmersión completa, como lo describió. ¿Sí? Hay un volverse uno, que se vuelve extremadamente explícito, por ejemplo, en el acto sexual, donde hay una unidad y simultánea distinción. Hay dos que se convierten en una entidad, ¿no? Se vuelve completamente íntimo, tan íntimo como el acto sexual, tan íntimo que se vuelven dos en uno. ¿Sí? Estoy hablando de la idea de este amor romántico versus las otras experiencias de amor. En el amor de más paternidad también hay ciertos rasgos muy íntimos. Por ejemplo, cuando la mamá le da pecho a su bebé. Imagínense el nivel de intimidad. ¿Sí? Yo no tomaría pecho de un amigo, por ejemplo, ni cagando. O sea, buena onda y mucha confianza, pero no vamos a llegar a ese nivel de intimidad. Se dan cuenta que las relaciones tienen contornos. No me gusta decir límites, porque la palabra límites nos da ciertas ideas como medio raras. Tiene contornos. Las relaciones tienen contornos. La amistad tiene un contorno. La más paternidad tiene un contorno. Quien tiene menos contornos, quien se expande más y más y más, es la relación romántica, ¿no? Entonces, ese es el ápice de todas las relaciones desde un estudio objetivo. Y esto es súper importante. Desde un estudio objetivo. Desde un estudio subjetivo no hay categorías. Todas, efectivamente, desde la experiencia individual, son la mejor relación posible. ¿Sí? Entonces, quien está, por ejemplo, en Dacia, lo rayé, perdón, no te quería rayar, Dacia. Te quería seleccionar. Quien está en Dacia, acá, que tiene ese tipo de vínculo con la divinidad, no está pensando, oh, me encantaría tener esta relación amorosa con la divinidad. No, porque está tan sumergida esa persona en la experiencia del amor a través de la reverencialidad, que eso es la perfección. Una persona que está en Vatsalya, en la mapa paternidad, no dice, ay, me encantaría tanto experimentar la amistad, que debe ser mucho mejor que la mapa paternidad. No, porque está tan absorta esa persona en el amor, que no hay asunto de mayor o menor. La Val dice, ¿y un abrazo? ¿Un abrazo en relación a qué, Val? ¿A la intimidad? Sí, a la intimidad, porque un beso igual es una intimidad, po, porque también Sí, po. ya es excluido, pero ¿y un abrazo no puede ser algo íntimo? Yes, por supuesto. El abrazo va a ocurrir desde Sakya, desde la amistad, hacia abajo, pero no desde la amistad hacia arriba.
porque no hay suficiente intimidad. Acá hay una progresión, aquí hay una escala, ¿sí? La voy a graficar. Pero un beso sí, pues un beso sí es mucho más íntimo, porque está ahí. Por supuesto, claro que sí. Para abajo, en esta línea hacia abajo, lo voy a escribir, aumenta, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Esta cuestión no tiene... A ver, lo voy a hacer para el otro lado mejor, ya estoy puro tonteando, porque esto lo puedo correr para el lado, y aquí tengo más espacio. Ahí sí. Entonces, en este diagrama que hicimos, aumenta la intimidad, disminuye la reverencialidad. ¿Sí? Entonces, como el ejemplo que diste del abrazo, desde Sakya, el abrazo hacia abajo, desde la amistad hacia arriba, el abrazo no existe. ¿Sí? Ahora, sí, para ser mucho más específico, hay muchas relaciones en las cuales estas se mezclan. Por ejemplo, el hermano de Krishna, Balarama, ¿qué relación creen que tiene con Krishna? Es su hermano mayor, debo decir. Su hermano mayor. ¿Qué tipo de relación tendrá? Amistad. Amistad, dice la Lili Jiménez. Ok, pero no es amistad pura. Está mezclada con otro raza, con otro sabor. Con más paternidad. Bien, más paternidad, excelente. El hermano mayor de Krishna tiene una mezcla rica, es decir, chocolate con frutilla, por poner cualquier cosa. Chocolate con frutilla. A mí tampoco me gusta mucho el chocolate, pero chocolate con frutilla, chocolate con crema. Entonces, chocolate con crema, eso sería amistad con más paternidad. En una entidad en particular. El primo de Krishna es un primo menor y es más distante. ¿Qué tipo de vínculo tendrá? Es una mezcla de nuevo. Amistad. ¿Ya? Dacia. ¿Y qué más? Bien, respeto. Muy bien. Dacia y amistad. Entonces, por ejemplo, con la pregunta que hizo la Val del abrazo, aquí vamos distinguiendo, y esto se estudia en detalle en un libro que es increíble, que se llama Bhakti Rasamrita Sindhu, que significa literalmente el océano de néctar de las experiencias amorosas o de las experiencias vinculares en el amor. ¿Sí? Eso significa literalmente. Sindhu es un océano. Sindhu lo leemos desde la derecha a la izquierda. Sindhu es un océano. Amrita es un néctar. Rasa es estos sabores de las relaciones, ¿sí? Sabores de relaciones. Y Bhakti, amor. Entonces es un océano de néctar. Este libro es un océano de néctar que emerge del estudio de estas relaciones amorosas. Y ahí se describen todos estos detallitos. Entonces, por ejemplo, este primo tiene una mezcla de amistad con respeto y reverencialidad. En ese ejemplo, Val, este primo raramente abrazaría a Krishna. Porque en la reverencia, este respeto, esta servidumbre, es un poquitito alta. Entonces no le va a costar ir a abrazar a Krishna. Se va a ver como... ¿sí? Pasa, por ejemplo, entre relaciones de profes y estudiantes. El profe quiere tener una relación más casual, pero a los estudiantes o las estudiantes van a ir a saludar al profe y le dicen, hola profe, ¿cómo está? Y van a tener un cierto límite, ¿no? En su relación. Y no está mal, si son tipos de relaciones, tanto cuanto exista respeto, amor, etcétera, conciencia, en fin. ¿Sí? Hay amigos, por ejemplo, muy interesante, que tienen una relación de amistad y romance con Krishna. ¿Sí? Se dan la mano, se cuentan secretos románticos.
hay un nivel de intimidad súper, súper, súper profundo. Entonces ninguna de estas es como así estático. Todas estas relaciones son dinámicas y fluyen, por supuesto. ¿Sí? Yes, así que eso con el abrazo, ¿vale? ¿Sí? Darse la mano, darse un beso, acostarse juntos, ¿sí? Conversar en la noche, tarde en la noche, todo eso son rasgos de intimidad. Y este libro describe todo esto, ¿no? Describe todas estas acciones de intimidad. Algunas de estas van a estar presentes en ciertas experiencias relacionales, otras no, y solo van a estar exclusivamente en una o en otra. ¿Sí? Por eso es que el romance, vuelvo a decir, se considera objetivamente la mayor de todas estas relaciones, porque es donde la intimidad ha alcanzado su máximo grado, porque incluye todas estas cosas que estamos diciendo. Incluye abrazos, incluye besos, incluye dormir juntos, incluye el acto sexual, incluye conversar en la noche, incluye andar de la mano, puede incluir todas esas cosas. ¿Sí? Bien. ¿Cómo va? Súper. Telepatía también, pues cuando uno ya llega a un grado tan íntimo con otra persona, con tan solo mirarlo, ya puedes entender lo que te quiere decir o... Yes. Y la distancia en un verdadero amor romántico es súper interesante, porque por supuesto, en este plano donde existe el ego y el divisionismo, la experiencia de la distancia a largo plazo termina arruinando las relaciones en general. Pero al principio, la distancia no arruina el romance, lo incrementa, ¿no? no, Incrementa el romance. Claro, ¿por qué? Porque yo estoy todo el rato pensando y mando mensajitos y nos mandamos cartas, te extraño tanto y voy a comprar y estoy pensando en la otra persona, ¿cachai? A eso me refiero con la aumenta, porque tú estás constantemente meditando en la otra persona. También, pues bueno, ya que estamos con harta conciencia elevada acá, también existen casos en que uno también puede sentir a la otra persona sin estar con él, sin estar con esa persona presente. Yes, yes, exacto. No sé si me explico. Sí, completamente, yes. Y ahí está lo que decía la Lili, que es una experiencia súper mística, porque hay unidad en la distinción. La experiencia del amor romántico es la máxima experiencia, en el caso de la divinidad especialmente, de unión con distinción. Es la máxima experiencia. En la experiencia de Dacia, de la servidumbre, hay mucha experiencia de distinción y poca de unidad. ¿Cierto? Hay más distinción, poquita unidad. Tú eres mi amo, tú eres el que sustenta todo, y yo soy algo chiquitito que puede estar sostenido por ti. Entonces hay mucha distinción, poquita unidad. En la amistad, por ahí, hay más o menos unidad y hay más o menos distinción. Con nuestros amigues hay muchas cosas que están en común, pero también somos personas distintas. En la paternidad hay mucha unidad, poca distinción. Se va ampliando después cuando van creciendo, pero al principio especialmente, al principio hay pura unidad. Los bebés necesitan de mamá y papá constantemente, ¿sí? Hay pura unidad. Y en el romance hay pura unidad con distinción coexistiendo perfecta y simultáneamente. Es increíble a nivel teológico el análisis de este vínculo romántico con la divinidad y que puede aplicarse en ciertos casos y en otros no, en nuestros mismos planos relacionales. ¿Sí? Aplica un montón, un montonazo. Por eso es que muchas veces en el Veda se describe que como este principio hermenéutico, como es abajo, es arriba, como es adentro, es afuera. Porque todo esto son réplicas del plano trascendente. Voy a dejar de compartir desde la perspectiva del Bhakti. Este plano no es más que un reflejo distorsionado del plano trascendente. Así que todas estas relaciones que podemos experimentar y de las cuales podemos experimentar placer, no son más que reflejos de estas experiencias placenteras trascendentes.
fuimos en la media hoy día, pero bacán, súper bacán, porque creo que esta es de las primeras veces que entramos tan profundo en teología, porque hemos transitado muchísimo la filosofía, desde ontologías, epistemologías, etcétera, etcétera, pero aquí nos adentramos más en teología. ¿Sí? ¿Qué se ríe tanto Polilla, Edu? ¿Qué se mandaron por interno? Es que yo iba a Cuéntame hablar el chiste. algo, yo iba a hablar algo y parece que el Edu con la Pau cacharon en la magia porque después fue como, me eché para atrás. Iba a ir- No, pero lo que iba a comentar es dígalo que ahora. es súper loco igual, pues porque, por ejemplo, el último aspecto del que estamos hablando es el que más está prohibido en la Iglesia Católica y es como que da mucho sentido ahora del por qué. ¿Por qué no lo tienen como un aspecto de vincularse con la divinidad? Como un tabú. No sé, no está prohibido. O sea, hay muchos relatos de mística y místicos. O sea, lo que pasa es que eso tiene, lo que yo diría que no es que esté prohibido como tal, sino sí está manoseado por jerarquías eclesiales. Y eso sí puede ser como otro resultado. Eso Entonces, como- las místicas medievales tienen todo un rollo como súper corporal en sentir la divinidad en estos arrebatos místicos. En ellas, yes. De hecho, la gran diferencia entre los místicos hombres y las místicas mujeres es que los hombres tienden a hacer como tratados teológicos de sus como arrebatos místicos, mientras que las mujeres describen estos actos de manera sexual o incluso de manera como maternal, así como Santa Rosa de Lima se casa con un Cristo niño, o sea, con una guagua, o sea, qué cosas más pedófilas extrañas esas, ¿cachai? Como que Ahí hay una mezcla rara. pero Santa Rosa de Lima recibe la argolla de un niño y está encima de su madre, sentada en una visión mística. Entonces, no es que esté prohibido, eso es como parte de los repertorios de santidad. Pero los que llegan a esa santidad es el tema. Sí, dos cosas. Una que quería comentar. La primera, que iba a ser en línea con lo que dice la Polilla, y la segunda con relación al relato que dijiste de Santa Teresa de Ávila, ¿fue, no? Entonces lo Santa primero... Rosa de Lima. Santa Rosa, ¿verdad? Santa Rosa de Lima, yes, buena. Lo primero en relación a lo que dice la Polilla, yo estoy de acuerdo en el sentido de que no es muy eclesiástico el concepto místico. Siempre lo místico ha estado por fuera de la institucionalidad. Siempre. ¿Sí? Pasa lo mismo en el concepto del Bhakti, de hecho. En el concepto del Bhakti hay un Bhakti más institucionalizado, por así decirlo, y también está este Bhakti más místico. ¿Ok? Y claro, yo no diría que la Iglesia Católica es muy abierta en relación a estos principios místicos de vínculos con la divinidad. Yo creo que son hitos, más que nada, que han ocurrido en la historia de la cristiandad, no de la Iglesia, de la cristiandad. Eso por un lado. Pero sí estoy completamente de acuerdo también con lo que dice la Lili, de que efectivamente hay un montón de cuerpo místico, teológico, en relación al romance. Y en relación a lo que mencionó de Santa Rosa, es que, claro, lo encontramos raro, ¿no? Es como, shisha, casarse con un niño. Hay una posibilidad, y de hecho en ciertas historias de Krishna ocurren ciertas cosas, no lo mismo, pero parecidas. Hay una posibilidad, la posibilidad de que ella se ve a sí misma como una niña. Entonces están jugando, ¿sí? Están jugando a casarse. De hecho, Krishna y Radha son chicos, de hecho. Son chicos, no tienen, no son jóvenes, son preadolescentes, son adolescentes. ¿Sí? Entonces, en ella, aunque igual hay ciertas explicaciones que tienen que ver con la edad, que es un poco distinta a nuestra edad biológica, pero eso es harina de otro costal. Pero en muchos casos, lo que se está refiriendo es al juego de imitar algo. Entonces, por ejemplo, esa podría ser una posibilidad dentro de esta experiencia mística de Santa Rosa, de Lima. Es que la experiencia tiene que ver con ella visualizarse a sí misma como una niñita que está casándose con la divinidad, que también es un niño, ¿cachai? Como haciendo el juego de los grandes, que se casan y hacen todas estas cosas. Esa es una posibilidad, ¿sí? Sin que sea rara. La otra posibilidad es que sea muy rarísimo. Esa es la otra posible.
cuadros ella sale adulta. En los cuadros que la representan del siglo XVIII, ella sale una... Claro, pero sí, pero no sé si se representa ella misma, sí. Ahí es donde está la diferencia. Porque Lo habría que que sí ver, quizá ella... Solo para contextualizar, en el Bhakti Yoga presentado como el Gaudiya Vaishnavismo, y otro día vamos a hablar de aquello, la perspectiva del Madhurya Rasa, de la experiencia del amor dulce, máxima, la más elevada, es de jovencitas, niñitas, que participan en el amor romántico, pero que no participan de forma directa. Entonces son niñitas y que pueden estar en lugares muy íntimos, especialmente porque son jovencitas, muy chiquititas. Entonces ellas no se interesan por aquello, pero pueden estar en episodios románticos y pueden, por ejemplo, llevar una carta y pueden contar un secreto. Y en toda esta experiencia mística del romance no solo participan entidades humanas. Entonces, por ejemplo, hay loros. Hay loros que mandan secretos. Entonces, por ejemplo, Radharani le manda un mensaje a Krishna y se lo manda con un loro. Tiene un lorito mascota que es capaz de imitar la voz de Radharani. Entonces le dice, dile a Krishna que sus ojos son como flores de loto en la luz de la luna. Entonces este lorito va donde Krishna y le transmite ese mensaje. ¿Sí? Entonces no solo son seres humanos, hay el entorno en relación al romance y la relación romántica con Krishna es súper múltiple, súper múltiple. Pero es súper místico y esotérico, y generalmente no se tocan mucho estos temas, porque son muy esotéricos y muy místicos, como ahora. Es como que, chuta. ¿Por qué no? Porque va más allá del entendimiento racional, tiene que ver con juegos. Pero se pueden entender a nivel teológico, y eso es lo que hacen muchos maestros y maestras de antaño, y es de donde estamos tratando de sacar algunas cositas. Ya, uy. Hay preguntas, comentarios. Yo quería comentar Lili. una cosita a propósito de la institucionalidad y lo místico, es que en el cristianismo católico igual se produce un quiebre súper fuerte entre el siglo XVI o sea, entre el XVII y el XVIII. Como que los últimos grandes místicos y santos místicos son como de ese periodo. Igual en el siglo XIX todavía vemos, por ejemplo, Fray Andresito acá en Chile es súper místico, tiene muchos elementos místicos súper fuertes también. Desde la humildad, desde el servicio. Entonces es bien radical. Bueno, y Fray Andrés es un súper radical. Todos los franciscanos en realidad son bien piteados. Y tienen siempre rayan. Por ejemplo, los franciscanos es una orden que siempre está rayando en lo místico. O sea, porque San Francisco claro. era un santo místico. Entonces, siempre ultra místico. Está como rayando eso. Y sí, en el siglo XX ya se produce como esta teología pastoral en el cristianismo católico, y yo creo que eso es lo que cambia, que ya hoy en día no se busque ni se promueva la experiencia mística, sino que se busca la experiencia pastoral. Sí, claro. Y eso ya es como otro tipo de teología, otro funcionamiento. Yes. Y yo creo que eso también tiene ciertos asideros en el culto del Bhakti. Tiene ciertos asideros en algunas formas. Ahora, el culto del Bhakti o el Bhakti Yoga es muy amplio. Es muy distinto a la cristiandad, donde si bien hay distintas aristas, en realidad todo gira en torno a lo mismo. En cambio, en torno al Bhakti Yoga, tú ves un montón de variables muy distintas, partiendo por distintas formas de la divinidad. O sea, no hay un Dios, ¿cachai? Hay una divinidad polimórfica. Una divinidad polimórfica. Es decir, hay unidad en la divinidad, pero con distintas manifestaciones. Entonces, por ejemplo, hay Bhakti Yogis que ven a la divinidad como Vishnu. Hay otros Bhakti Yogis que ven a la divinidad como Krishna. Hay otros Bhakti Yogis que ven a la divinidad como, en fin. Y dentro de los que ven a Krishna como la divinidad máxima por el asunto de la dulzura, hay algunas corrientes que ven a Krishna, la máxima expresión de Krishna, como un niñito. Entonces tienen una relación de amor más paternal. Pero hay otras corrientes que tienen este cultivo de una relación romántica. Entonces Krishna es más grande. Entonces
es muy distinto a la cristiandad, pero sí también existe esta idea como de lo pastoral versus lo místico en algunas formas de Vaishnavismo o adoradores de Vishnu, ¿sí? O de las distintas formas de Krishna, Vishnu. En fin. Uy. ¿Alguien tiene alguna última pregunta o comentario final para ya cerrar? Estamos terribles la hora. Ya. Entonces, si no hay, vamos a dar por cerrado hoy día. En resumen, hoy día lo que estudiamos fue en la teología de los 5 razas o 5 sabores primordiales en las experiencias con la divinidad. Y por qué Krishna es considerado el máximo aspecto de la divinidad en relación a la experiencia de estos 5 razas, de estos 5 sabores. Otras formas de la divinidad no permiten este tipo de vínculo. Tienen estos contornos un poquito más restringidos. Pam. Y eso, básicamente. Básicamente eso. En nuestra siguiente reunión vamos a explorar acerca del concepto de Bhakti Yoga. ¿Qué es el Bhakti Yoga? ¿Sí? ¿Qué es el amor en última instancia? Shuddha. Afírmate. Deberíamos haber hecho esa primero que esta. Ahora que lo pienso. Pero salió por una pregunta de la Lili. Todo esto, lo de hoy día, Lili, fue tu pregunta, en realidad. Te mandaste el pedazo de pregunta. Ya, bacán. ¿Estabas diciendo algo, Lili? ¿Están escribiendo en el chat? Es que la teología me tira, yes. Es potente, es power. Muy importante en el Bhakti Yoga. Ya, po. Muchas gracias, chiquillas, chiquillos. Julieta, un abrazo. Val, abrazotes. Que estén bacán. Karen, qué bueno verle. Ahora le veo. Estaba cocinando la Karen, estaba haciendo un pasito. Está cocinando, haciendo el pan. Bacán, buena. Y Sí, bacán, qué rico. Qué rico un pancito amasado. Nos vemos. Pero escuché Chao, todo. Karen. Ya, bacán. Muchos abrazos. Abrazos, Ah, igual a Nico. ustedes. Chao. Abrazo, Edu Gracias, Pau. Nico. Abrazo, Cuídense. Polilla. Nos vemos el sábado. Sábado. Brinda. Ay, Nos vemos sábado. el viernes. Bhagavad Gita. Bien. viernes Muchas gracias. Viernes, Oye, el nos sábado, vemos todos los mañana días. en Nos la vemos todos los mañana. días. Nos vemos el sábado. Qué bacán. Ah, ¿verdad? Nos vemos el sábado. Nos vemos. Nos vemos. Cascaste. Chao. Que